enganchar la grabación y después inicio. Grabando en este momento. ¿Quién será? Abraham. Listo, ahí está todo funcionando, entonces ahora sí vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Bien, bueno, en la clase pasada, después del estudio de casos, quedamos en lo que, digamos, nos faltaba desarrollar como otro, además de los métodos fenomenológicos, los estudios de casos y demás, nos quedaba como revisar qué consiste en la investigación-acción. Bueno, no voy a poder estar en pantalla completa porque voy a tener que pasarme a admitir gente. Porque lo vamos a ver en semipantalla por un ratito hasta tanto termine de entrar la gente. ¿Se ve igual? ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. ¿La filmina? Perfecto. Bueno, la investigación-acción, bueno, todo el mundo creo entiendo, está cursando tercer año y entiendo que ya deberían conocer la figura de Kurt Lewin. ¿Es así? Yo se los he mencionado en varias clases previas. ¿Sí? Pero en psicología social deberían ya a esta altura conocer la figura de Kurt Lewin. Lo que deberían y lo que... ¿Les recuerda a Kurt Lewin? Bueno, si no lo han visto, en breve deberían en psicología social ver o conocer un poco acerca de la figura de Kurt Lewin. Kurt Lewin era un psicólogo gestáltico que emigra a Estados Unidos y, digamos, las vertientes más vinculadas a la psicología social de la Gestalt tienen que ver con su figura. Y también con sus contribuciones, enorme cantidad de contribuciones. Entre ellas, las relacionadas con el método de la investigación-acción. Kurt Lewin consideraba que la investigación en sí debía contribuir a la transformación social. Él tenía una visión tecnológica de la investigación y consideraba que toda actividad de investigación debía estar orientada a mejorar la calidad de vida o la vida de las personas, ¿sí? En base a eso, él propone un método de investigación y de intervención social. Como buen gestáltico que era, él plantea que en ese proceso de investigación y acción, de hecho, casi como que nuclea los dos tópicos o las dos formas o las dos actividades que involucra esta actividad, que es investigar o profundizar, conocer, todo lo que conocemos vinculado a lo que implica investigar, pero a su vez transformar, actuar, ¿sí? Ese proceso para Kurt Lewin se da con forma de espiral y tiene, como todos los métodos cualitativos, esta forma de sostener ciclos espiralados que comienzan y terminan en sí mismos, ¿sí? Por lo cual, digo, una forma lógica que venimos trabajando en torno a los métodos cualitativos es cuándo comienza y cuándo terminan, ¿no? Porque son procesos recursivos que van y vienen en función de dar cuenta del objeto o en este caso de producir o lograr las modificaciones que se persigue con ese estudio en particular que se quiere encarar. ¿Cómo comienza, o sea, o cómo se inicia un ciclo de investigación-acción? De hecho, ahí tienen como una figura en la filmina que va, de algún modo, lo que intenta es graficar las etapas que tiene el proceso de investigación-acción. Creo que lo más cercano que ustedes pueden conocer sobre estas metodologías tiene que ver con la intervención social o lo que ustedes pueden llegar a revisar, no solo en psicología social, sino en psicología comunitaria. Porque justamente Kurt Lewin parte de la vida cotidiana de las personas y en esto de mejorar la calidad de vida de las personas, son investigaciones orientadas a ese cambio. Parte de la idea de identificar un problema o una situación problemática, hacer una primera etapa que es la identificación de
cómo se encuentra esa situación a modificar, ese problema a afrontar, y en función de eso, empezar a comenzar a pensar en un plan de acción, es decir, qué cosas serían necesarias cambiar para que ese problema pueda resolverse, ¿sí? O la calidad de vida de las personas en ese dominio pueda mejorarse. Qué sé yo, hay programas de intervención desde lo que puede ser saneamiento ambiental, tratamiento del agua por contaminación o consumo de agua contaminada, o, por ejemplo, uno podría pensar que podríamos desarrollar algún plan de acción tendiente a modificar problemas vinculados al estudiantado, a ustedes mismos. Si uno pudiera identificar un problema allí, uno podría pensar una investigación-acción. Por ejemplo, si pensamos o hipotetizamos que en la situación de pandemia, la falta de experiencias en torno a las instancias de evaluación cara a cara, la vuelta a la presencialidad, podríamos pensar que esa interacción cara a cara podría impactar sobre el desempeño en las evaluaciones. Entonces, si eso fuera un problema, uno podría diseñar un estudio de investigación-acción tendiente a conocer más sobre eso y a tratar de cambiarlo si es que esto está impactando sobre las evaluaciones a la vuelta de la presencialidad. ¿Qué texto están viendo? Seguimos viendo los de León y Montero y estamos trabajando sobre investigación-acción. Vuelvo al ejemplo, ¿sí? Entonces, si supusiéramos que la idea es que hay un rendimiento diferencial entre lo que es la evaluación virtual o la evaluación cara a cara, uno podría en esa fase inicial estar pensando en lo que implica la identificación de esa idea general o de esas acciones que se deberían modificar. Que debería ser que con la presencialidad no tuviéramos menores rendimientos en las instancias de evaluación cara a cara y mejorar esas condiciones de rendimiento. Entonces ahí se intenta como poner en esa primera etapa, pensar qué cosas podrían hacerse. Hay una, digamos, una consigna importante en lo que es toda la perspectiva de la investigación-acción, que implica también evaluar la capacidad del equipo a cargo de la investigación para poder llevar adelante todas las acciones que se requieran o que requiere el proceso de investigación-acción a los fines de lograr lo que quiere modificar, ¿sí? Se dice que uno no podría trabajar con estas metodologías si el equipo actuante considera que no tiene las capacidades necesarias para lograr las transformaciones. Acá no hay que olvidar que la transformación de la realidad es condición necesaria para que se dé este tipo de, simplemente este tipo de metodología, ¿sí? Entonces, en esa etapa de identificación de la idea general, lo que uno hace es recoger o, digamos, tratar de definir ese problema, tratar de definir potenciales cursos de acción y reconocer qué capacidades existen dentro del grupo o equipo que llevará adelante el estudio o el proceso de investigación para poder afrontarlo, ¿sí? En función de esta etapa inicial, que es el inicio de la espiral de Kurlevin, o de investigación-acción, lo que se realiza es una recolección de datos. Acá hay como acá lo que se debe, digamos, afrontar en esta recolección de datos y revisión es como la descripción lo más detallada posible sobre el problema en cuestión, es decir, poder describir las situaciones del mejor modo posible a los fines de que después las acciones puedan implementarse y puedan impactar sobre esa realidad que uno intenta modificar. Esa descripción de esas potenciales problemáticas y situaciones problemáticas, lo que va a dar lugar es a generar ciertas hipótesis de trabajo que van a ser las orientadoras de los cursos de la acción, ¿sí? Que es la otra etapa de esta espiral de investigación. Y así, digamos, las técnicas que, creo que lo vimos también, bueno, en las otras metodologías, las técnicas de recolección de datos que se utilizan son diversas, ¿sí? Pueden ser desde entrevistas, pueden ser inclusive cuestionarios, ¿sí? Pueden ser observaciones, ¿sí?
Pero acá lo importante, más allá de cuáles son las técnicas que se van a utilizar, es describir bien el fenómeno. Si no podemos describir bien el fenómeno, no podemos establecer hipótesis claras que nos van a llevar a cursos de acción posible. Una vez que identificamos el problema, sabemos qué recursos tenemos para afrontarlo y si tenemos las capacidades para afrontar esas acciones. Una vez que tenemos como ya una descripción detallada de cuáles son los problemas, ¿sí? Establezco hipótesis, el próximo paso es la elaboración de un plan o secuencia de pasos a realizar. Si bien estamos trabajando con metodologías cualitativas, eso no implica que se requiera de una planificación, porque esta planificación va orientada a lograr transformar una realidad social y a impactar sobre esa realidad a los fines de lograr modificarla, ¿sí? Entonces, es necesario tener un plan de acción sobre cómo voy a trabajar sobre esa realidad. En general, un plan de acción tiene algunos aspectos que sí o sí hay que considerar. Entre ellos, bueno, primero, y en función de las hipótesis que establecimos, qué son los aspectos que se quieren modificar o los factores que se pretenden cambiar. También, qué cursos de acción vamos a desarrollar en función de esos aspectos que vamos a modificar. También, qué negociaciones vamos a desplegar para poder implementar las acciones. O sea, ustedes piensen que se está trabajando sobre una realidad social, sobre una comunidad, sobre un grupo, en una institución, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay, a la hora de implementar acciones tendientes a modificar esa realidad, una serie de negociaciones que se tienen que dar con el grupo, con la institución, con las partes, a los fines de poder implementar los cambios que se consideran pueden llegar a transformar esa realidad y a mejorar esos aspectos que yo quiero modificar. Otro aspecto importante son los recursos con los que cuento, tanto no solo en términos de si el grupo es competente o tiene capacidad para implementar esas acciones, sino también porque a veces se requieren de determinados recursos físicos o materiales o económicos para poder llevarlo adelante. Entonces, como en todo proceso de investigación, hay que tener clara conciencia sobre los recursos de que dispongo. Y también es importante acá, como en todo proceso de investigación, los aspectos éticos, es decir, que las partes involucradas tengan conocimiento de lo que se va a hacer, que tengan claridad acerca de cuáles son los cursos de acción planeados y qué se va a desarrollar en ese proceso y qué se intenta lograr con ese proceso. Entonces, una vez que identifiqué la idea, tengo algo de información que me permite perfilar mejor cuáles son las hipótesis de trabajo, defino un plan de acción, establezco los recursos, los aspectos éticos, las instancias de negociación necesarias para lograr esa implementación, se da la implementación de ese primer paso. En ese primer paso lo que se intenta hacer es lograr esas modificaciones. Por ejemplo, si la hipótesis fue de que los estudiantes que han cursado la carrera de manera totalmente virtualizada tienen menores rendimientos en las evaluaciones cara a cara, bueno, si yo pude identificar que eso ocurre, bueno, poder tener información de qué son los aspectos que generan ese menor rendimiento. Uno puede ser la falta de experiencia, de estar cara a cara con una persona a la que uno le atribuye determinado tipo de autoridad o conocimiento. Otro aspecto puede ser que no se entrenaron en estos 2 años competencias conversacionales. Entonces, al no estar entrenados en competencias conversacionales, eso puede disminuir el rendimiento en la evaluación, que no tiene nada que ver con lo que uno sepa o no sepa acerca de un dominio o una materia, etcétera. Entonces, si yo logré identificar esos aspectos, sin duda que lo que debo hacer en ese plan de acción o en ese primer paso es generar estrategias o talleres a los fines de que las personas pongan en práctica, digamos, tareas de conversación o de interacción con otros, presentar ideas, cómo ordenar en el lenguaje las ideas que uno quiere presentar, etc. ¿Sí? Entonces, yo podría diseñar una serie de talleres en esos primeros pasos orientadas a entrenar a estudiantes en determinadas habilidades de comunicación, de conversación, de interacción con otros y demás. ¿Sí?
Una vez que se hace o se implementa ese primer paso, lo que se debe hacer es una evaluación y una revisión. Es decir, después de que aplicamos los talleres, ¿los estudiantes mejoraron sus habilidades o sus rendimientos en torno a los exámenes presenciales? ¿Mejoraron sus notas? ¿Adquirieron mayores competencias? ¿Sí? Entonces, lo que estoy valorando ahí es si la estrategia que planeamos o que planificamos logró tener impactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría ser que no logró impactos. Por lo tanto, hay que hacer una nueva revisión, hay que hacer una nueva recolección de información y hay que volver a planificar estrategias, ¿sí? Entonces, cumplido el primer paso, es necesario hacer una evaluación de esa acción y de los resultados que se obtienen con esa acción a los fines de ver si se logró impactar, si se cumplió o se pudo, digamos, seguir el curso planteado por las hipótesis, o si todo esto requiere revisión, y en ese caso, si quiere revisión, reajustes, se asigna otra vez, o se comienza otra vez, o se ajusta la realización de ese paso en particular, ¿sí? Si todo se cumple bien y si yo logro modificar lo que pretendía modificar, se vuelve a iniciar la secuencia en función de que detecté otros problemas que no fueron considerados en esa primera idea inicial, entonces se vuelve a diseñar, a hacer una revisión, a establecer hipótesis sobre nuevas cosas que fueron surgiendo y se reinicia la espiral de investigación, ¿sí? Entonces, en esa etapa de evaluación puede dar lugar a reajustes de esa primera etapa o puede dar lugar a una nueva secuencia en espiral tendiente a profundizar sobre otros aspectos. ¿Cuándo se termina este proceso de investigación-acción? Bueno, en realidad, como todos los métodos, o sea, no es que tiene un final, sino que el final lo establecen el grupo de investigación o las personas que están llevando adelante la investigación, a los fines de decir, bueno, la problemática detectada ya, digamos, se logró modificar totalmente o en términos que consideran aceptables y razonables, y ahí se da por finalizado el proceso. ¿Cuántas secuencias? Depende del problema, de los problemas que vayan apareciendo o identificándose en el proceso y que puedan dar lugar a nuevas líneas o a nuevos espirales de investigación, acción. Entonces, bueno, el final está determinado por lo que diríamos la saturación en torno a lo que se pretendía modificar o trabajar, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Lo que me voy a ir a pantalla. Guadalupe. Hola, profe, buen día. Sí, tenía la duda de si esta investigación-acción me suena que va más allá de escribir un artículo, o no, digamos, como que es llevarlo más allá. Guadalupe. De hecho, Kurt Lewin decía que la investigación que solo produce resultados para publicar no sirve para nada. Si la investigación no sirve para cambiarle la vida a las personas, no tiene razón de ser, ¿sí? Claro. Es toda una vertiente de investigación. Acá no se busca la producción de conocimiento científico, sino, por eso dije, el objetivo de la investigación-acción es la transformación social, ¿sí? Persigue otras formas de construcción. ¿Hay construcción de conocimiento? Claro que sí. Hay construcción de conocimiento, porque todos estos procesos de conocer sobre un problema, poder definir ese problema, poder establecer hipótesis que generen cursos de acción, ¿sí? Posibles, trabajar con las personas, modificar la realidad, eso es producir también conocimiento. Pero ese es un conocimiento que está orientado a cambiar algún aspecto de la realidad. ¿Se entiende, Guadalupe? Sí, sí. No es algo que nosotros vayamos a hacer, digamos, como parte de la investigación. No podríamos, por ejemplo, hacer esto para nuestro proyecto, digo. Sí, claro que sí pueden. Ah, Sí, claro que sí pueden. A ver, todo esto es investigación. Nada más que la finalidad última de la investigación. ¿Recuerdan cuando veíamos para qué se investiga o el objeto de la ciencia? Bueno, uno puede investigar, digamos, todas las investigaciones son válidas. Los objetivos de la ciencia son válidos. Es decir, yo puedo trabajar en pos de contribuir al desarrollo de un conocimiento científico en particular, construcción de teoría, ¿sí? Etcétera.
Pero también puedo trabajar en investigación para cambiar la realidad, para conocer un fenómeno y a partir de ahí contribuir a esa realidad modificándola directamente, como es la investigación-acción, o indirectamente, cuando produzco conocimiento para impactar sobre una política pública, que la política pública sí le va a cambiar la vida a las personas, ¿sí? Los objetivos de la investigación son muy diferentes. Ahora, no es lo mismo que yo trabaje con un estudio de otra naturaleza, genere datos para impactar en el diseño de una política pública y esa política pública le va a cambiar la vida a las personas, que pensar de primera mano en un diseño de investigación-acción donde el investigador cambia la realidad social, ¿sí? Claro. O parte del cambio de la realidad social, junto con las personas, ¿no? Participantes del estudio. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Muy bien. Esta fue la visión de Kurt Lewin. En visiones más actuales, lo que planteó Kurt Lewin como investigación-acción no era suficientemente transformador, ¿sí? O sea, le asignaban a esta visión de Kurt Lewin una visión como de ingeniería social extremadamente tecnológica, y donde quien llevaba adelante el estudio o el proceso de investigación-acción seguía siendo el grupo investigador, investigadora o grupo de investigación que trabajaba con una comunidad, con una institución, con grupos, ¿sí? Pero seguía estando la fortaleza de la conducción de todos los procesos, es decir, de la elaboración de la idea, el establecimiento de las hipótesis, la recolección de información, el inicio del plan de acción, el diseño del plan de acción y el desarrollo del plan, siempre a cargo de la figura investigador, investigadora, grupo de investigación. Entonces, para algunas perspectivas más críticas actuales, esta visión todavía seguía siendo muy tecnológica y donde este grupo, digamos, investigador, investigadora o grupo de investigación, seguía teniendo una posición de observador de la situación, es decir, desde una posición externa a la acción o al problema. Por lo tanto, proponen una reformulación de la técnica de investigación-acción, que es lo que se conoce como investigación-acción participativa, ¿sí? En general, el proceso es exactamente el mismo, solo que no es menor y muy importante, acá se cambia la figura o el rol que va a tener quienes conducen la investigación, es decir, investigadores, investigadoras o grupo. Acá hay un papel activo por parte de los participantes que digamos son parte de ese proceso de investigación, pero acá no son como receptores de esos planes de acción, sino como parte integrante de la construcción de esos planes de acción. La implicación, hay una implicación mayor del investigador o de la investigadora, del grupo de investigación. ¿Se acuerdan como en los estudios etnográficos, donde el investigador o la investigadora tenía una inmersión en el medio, en la comunidad con la que iba a trabajar? Aquí es lo mismo. Y las personas que participan del desarrollo o la definición de la idea, las hipótesis o cursos de acción, el plan, están dados por la interrelación entre investigadores, investigadoras, grupo de investigación y comunidad. Acá el paradigma se pasa de investigar para la comunidad a investigar desde la comunidad. Ese es como el cambio paradigmático. No sé si ustedes habrán leído alguna vez Maritza Montero, que es una investigadora y una referente latinoamericana, venezolana, muy, muy reconocida en el campo de la psicología comunitaria, y que ha desarrollado muchos trabajos sobre investigación-acción participativa y donde plantea este cambio de paradigma desde que implica investigar para la comunidad a investigar desde la comunidad, donde están implicadas estas perspectivas más vinculadas a la investigación-acción participativa. Se supone que esto avanza en una posición o un desarrollo de un proceso de investigación mucho más democrático, tanto como dije, de las actividades como de los cursos de acción que orientarían la transformación social, ¿sí? Seguramente, como dice Joaquín y Estefanía, lo vieron tanto en social como en psicología sanitaria. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, la investigación-acción participativa tiene la misma lógica que la investigación-acción en cuanto a que es una acción espiralada, es recursiva, ¿sí? Primero hay una inmersión en la comunidad, hay contacto con la comunidad, familiarización entre investigador y comunidad, hay reuniones de trabajo con miembros de los grupos de esas comunidades, ¿sí? Hay una instancia de identificación de necesidades, se jerarquizan las necesidades, qué es lo más relevante, qué puede ser un poco menos relevante, se selecciona un problema entre todas estas necesidades en función de estas jerarquías detectadas en interacción con la comunidad y se elabora un plan de acción. Acá también las técnicas, al igual que la investigación-acción, o al igual que, bueno, las técnicas de recoger información son diversas, observaciones, entrevistas, reuniones de grupo, grupos de discusión, etc. Hay una etapa de implementación de los cursos de acción, obviamente que mientras mayor cantidad de participantes de la comunidad o del grupo estén presentes en este proceso, mucho más exitoso es el proceso de investigación-acción participativa. ¿Por qué? Porque se supone que refleja mejor las necesidades de ese grupo o de esa comunidad. Ahí se establecen indicadores para las actividades que se llevarán adelante y sobre todo indicadores que implican verificar o de algún modo dar cuenta de cuál es el nivel de implementación de esas acciones que se definieron, pero también indicadores que tienen que ver con el impacto de las acciones. Digamos, en estos métodos cobra mucha relevancia la evaluación del impacto, ¿sí? Si uno no solo trabaja en investigación-acción participativa, sino si en algún momento, cosa que no vemos en método por cuestiones de espacio, digamos, de que es una materia anual y no podemos poner todo lo que es los métodos que se utilizan, pero digo, todo lo que es la metodología orientada a la evaluación de las políticas públicas, que no tiene que ver con investigación-acción participativa, sí también cobra relevancia esto de la elaboración de los indicadores de impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas, con distintos métodos, están orientadas a transformar la realidad, ¿sí? Y obviamente que en esa interacción se da ese entrenamiento en el uso de estos indicadores y una revisión permanente sobre la implementación y la necesidad de ver si es necesario realizar algún tipo de ajuste en esas implementaciones para poder lograr esos impactos. Y después hay una instancia de evaluación que tiene que ver con esto, revisar el impacto, revisar las implementaciones, revisar el proceso en que se fueron dando estas acciones, que esta parte, digamos, que va cerrando el proceso, digamos, hay como un primer momento de análisis a cargo del equipo que trabaja, pero luego sí o sí ese proceso termina con la devolución en interacción con la comunidad. O sea, si bien se inicia esa primera etapa desde el equipo de investigación, el proceso de cierre y devolución final de esa etapa o esa secuencia de investigación-acción participativa debe darse con la comunidad y debe darse con una devolución a la comunidad. Estas devoluciones, Ezequiel, levantaste la mano. Sí, profe, yo tenía como una duda, digamos. Retomando el ejemplo este que decíamos que los parciales en presencialidad tienen distintos resultados que en virtualidad. Por ejemplo, en la investigación a acción clásica, digámosle entre comillas, sería que esta investigación sea hecha por parte de los profes y en la investigación a acción participativa sea que esta investigación sea hecha por los mismos estudiantes. Bien hasta el principio. Es decir, sí, si uno piensa en una hipótesis de que hay un menor rendimiento en las evaluaciones cara a cara, esa investigación es hecha por los profes o por un grupo de investigación, que pueden ser profes, investigadores y demás. Pero los estudiantes, que son los receptores de esta, digamos, es sobre la población que se quiere impactar con esa investigación-acción, no son parte del proceso de investigación. En la investigación-acción participativa se supone que estudiantes, profesores, si no son los profesores los que conducen la investigación, y grupo de investigación debe estar involucrado en el proceso de investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, sí, ahora sí. Que no solo incluye no es que solo lo hacen los estudiantes, no, todos deben estar involucrados, ¿sí? Es decir, deben estar involucrados todos los actores que intervienen en ese problema.
estudiantes, docentes, representantes institucionales, ¿no? Se verá, dependiendo de cada problema. Pero todos forman parte, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. Profe, en ese Oriana. caso... Ay, Sí. perdón. ¿Sí? Sí, disculpe, profe. Yo le quería consultar si puede ser que esto lo habíamos visto en otros años, porque me suena bastante. Investigación, acción participativa lo pueden ver sin dudas en sanitaria y psicología social. No, en años anteriores, no este año en particular. Antropología puede ser. Pero antropología lo que deben haber visto es método etnográfico, no sé si investigación, acción No, participativa. donde me parece que lo vimos fue en niñez, en una parte de investigación que Me se parece daba. que sí. Ah, puede ser. Ahí ya no conozco niñez, pero puede ser, sí, puede ser. Delfina, ¿tenías algo que...? O Oriana. Oriana, vos habías levantado la mano. Sí, ya hablé, profe, yo. Que Y hable Delfina, Delfina. Delfina. Yo quería, con respecto a lo que dijo el compañero, en ese caso, los profes, los y las profes que hacen esa investigación, deberían buscar como la manera de acercarse al alumnado y como que el alumno también forme parte eh, y le muestre sus inquietudes, sus problemáticas. Sí, Delfina. No, o sea, todos son parte de todo el proceso, ¿sí? En investigación, acción participativa. Es decir, no es que, o sea, sea que lo conduzca un profe, porque todos pensamos que la investigación sobre mejorar el rendimiento en evaluaciones presenciales es algo que se le ocurriría a un profe, pero no, puede que no tenga que ver con un profe, puede que tenga que ver con un grupo de investigación preocupado por el rendimiento, en el rendimiento académico de estudiantes universitarios y los impactos que pueden tener la pandemia. Pero en el caso en que sean o no sean profes quienes estén preocupados por esta situación, en el proceso de investigación participan todos, pero de todo el proceso. Por eso digo, esta perspectiva plantea una construcción más democrática del proceso de investigación-acción, ¿sí? Porque todos participan de cada una de las instancias de la espiral, de la generación de la idea, de recoger información para establecer hipótesis o cursos de acción, participan del proceso digamos, de cursos de acción posibles, es decir, forman parte de todas esas instancias. Y si no son profesores, son investigadores, quienes llevan adelante, deben estar en contacto y deben hacer una inmersión en el proceso educativo, es decir, en el ámbito en que ese grupo se esté desarrollando. Si es la universidad, deben hacer un acercamiento y parte de un encuentro con estos grupos, ¿sí? Si no, no es posible llevarla adelante, ¿sí? Porque hay que sí o sí garantizar ese proceso democratizador. De hecho, en la instancia de devolución de los resultados finales, cuando uno revisa si se lograron, cómo se dio el proceso, si el proceso se dio como se planeó, si los cambios se produjeron, si las modificaciones se concretaron, es decir, en este caso, bueno, los estudiantes mejoraron no solo su rendimiento, sino sus competencias en base a las hipótesis que se puedan haber establecido, esa devolución final, esos resultados finales, deben trabajarse con la comunidad. Es decir, no van alguien me decía esto, Guadalupe decía, esto no va a un paper, o finalmente no va a recalar ahí. No es el objetivo primario es transferir eso a la comunidad, y uno ahí para devolver resultados a la comunidad no escribe un paper, hace una asamblea y discute los resultados, hace grupos de discusión, escribe un boletín de difusión de esos resultados, o escribe un periódico, o lo saca en un medio, no sé, en redes sociales, ¿sí? Tiene otra estrategia la devolución de esa información que se va a construir con esa comunidad, ¿sí? O con ese grupo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Genial. Bueno, con esto damos por concluido lo que tiene que ver con los métodos, ¿sí? Con algunos de los métodos. Recuerden que siempre mencionamos que como nuestra materia es una sola materia metodológica,
hay cantidad de métodos que nosotros no podemos enseñar en la materia, que solo hacemos una aproximación a algunos que son como muy relevantes y que pueden ser de utilidad para un psicólogo o psicóloga en su proceso, digamos, de profesionalización o que se dediquen a la investigación. Pero hay muchas más formas metodológicas. Lo que sí vamos a ver es que muchas de ellas son adaptaciones de cosas que forman parte de estos métodos y que se ajustan a cuestiones particulares, como los estudios epidemiológicos o los estudios o los métodos para evaluación de programas sociales o métodos para evaluación de políticas públicas y demás, ¿sí? Bien, entonces, cerrado el proceso de cuáles son los tipos de investigación cualitativa que más o menos rescatamos para poder acercarles a ustedes, ahora vamos a comenzar a revisar algunas formas de cómo recoger la información. Hemos visto a lo largo de todos estos métodos que yo digo, bueno, acá se usa la observación participante. ¿Dónde se usaba la observación participante? ¿En qué método de los que vimos? Ahí Camila lo pone en el texto. El método de la antropología, ¿sí? Muy bien, en los estudios etnográficos. Pero también vimos que en la etnografía, como ahí también dice Verónica, además de la observación, ¿qué más se podía usar? Cha-cha-cha-chan. ¿Qué más? ¿Qué más? Entrevista, muy bien, la entrevista. La entrevista la hemos visto como de manera recurrente, ¿sí? Que en el ámbito de la etnografía surge de una forma como una conversación con alguien de la comunidad que se va encuadrando en un formato de entrevista, ¿sí? Pero también vimos distintos tipos de entrevistas que pueden usarse, también vimos grupos, ¿sí? O recoger información grupal. Entonces un poco ahora esta parte de la clase tiene que ver con desandar, digamos, como profundizar un poquito en cuáles son esas técnicas y qué características metodológicas tienen algunas de ellas, ¿sí? Entonces voy a pasar a compartir otra pantalla para que revisemos técnicas de recolección de datos cualitativas, ¿sí? Bien. Voy a irme a pantalla completa, creo que ya nadie va a entrar a esta hora. Profe, los métodos de los estudios mixtos, ¿no los vemos? Los estudios mixtos tienen como característica que articulan tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Entonces, una vez que terminemos de ver todos los métodos cualitativos, todos los cuantitativos, vamos a pasar a ver los distintos tipos de estudios mixtos, ¿sí? Al final, ya casi al final de la materia. Y ahí lo que vamos a recoger es todo lo que vimos durante el transcurso de la materia como modos de articular procesos de investigación que articulen las metodologías, tanto en términos de tipos de estudios que se articulen, como de técnicas de recolección de datos, como análisis de datos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Volvemos a las técnicas de recolección de datos cualitativas. Bueno, hablamos recién de las entrevistas, ¿sí? Digamos, como una gran vedette de lo que implican las entrevistas, están las entrevistas semiestructuradas. Dentro de las semiestructuradas está la entrevista focalizada, la semiestandarizada, o que comúnmente se la llama o es la entrevista semiestructurada, entrevista a expertos y entrevistas etnográficas. ¿Qué es la entrevista focalizada? De todas, yo diría que es de las que menos se utiliza. Este tipo de entrevistas surge más vinculado al campo de la investigación en comunicación, porque tiene por objeto, o fue generada con el objetivo de poder evaluar o valorar la presentación de una imagen o de una comunicación, poder hacer estas entrevistas posterior a la presentación de esos estímulos, obtener evidencia como más subjetiva de la impresión que genera esa comunicación o esas imágenes, y después de allí poder hacer estudios cuantitativos. Creo que ahí bien Luisina levantó la mano.
Sí, profe, le quería preguntar, ¿entrevista focalizada sería una entrevista semiestructurada? Todas son semiestructuradas. Las que vamos a ver ahora son todas semiestructuradas. Lo que cambia es el objetivo por el cual se hace esa investigación y en el campo en el que surgió a los fines de hacerlo más específico para ese campo. ¿Sí? Son todas, las que vamos a ver ahora son todas semiestructuradas. ¿Sí? Como dije, esta surge en el campo más que nada de la comunicación y tenía como objeto generar esas evaluaciones en torno a determinados dispositivos comunicacionales o visuales, ¿sí? Es una entrevista que persigue la impresión que una persona puede tener sobre ese objeto que se presenta o al que es expuesto y que pueda expresar libremente cuáles son las opiniones o creencias que tiene sobre el tema objeto de análisis. Acá, como en cualquier otra entrevista, el éxito de la técnica es que el entrevistado te exprese la mayor cantidad de información, no solo de lo que vio en términos descriptivos, sino más conectado con cuáles son los sentimientos asociados a esos objetos de interés investigativo, las creencias, ¿sí? Vivencias que puede haber generado esa exposición a una comunicación, a una película, a una publicidad, ¿sí? Profundizando, obviamente, mucho más que en una respuesta es, sí, me gustó, me pareció agradable, ¿sí? Acá, con las entrevistas, lo que se busca es ir como más allá. En general, esto se usa mucho y todavía se usa en el ámbito de lo que es la investigación de mercado, donde los psicólogos trabajan también mucho, haciendo justamente, aportando este dominio o este conocimiento que tienen sobre la técnica de la entrevista. ¿Por qué se usa? Porque, bueno, cada vez que una empresa lanza una campaña publicitaria, esas que vemos todo el tiempo por los medios de comunicación, por redes sociales y demás, existe una evaluación previa de esas comunicaciones, ¿no? Si sabían esto, ¿no? Chan, chan, chan. Silencio absoluto. Todas estas comunicaciones que vemos, no, profe, miren, Lucía, no sabía. Todas las comunicaciones que ustedes ven, todas las publicidades que ven, por el medio que lo vean, fueron testeadas cualitativamente y especialmente en términos cualitativos. Se hace mucho menos en términos cuantitativos. También les sonará, por ejemplo, en el ámbito del cine, que hay películas que dicen que el final que pensó el director no es el final que se pasó. ¿Han escuchado hablar de esto? No. No. Muy bien. Hay películas que el director, el creativo, sí, bueno, algunos sí. El creativo pensó, o la persona de arte, digamos, el director que pensó esa película, pensó un final. Pero después el final se cambia. ¿Por qué se cambió? ¿Saben por qué se cambian los finales de una película? Ahí está, hay cortes del director, sí. Bueno, porque se hacen estudios de esta naturaleza donde se le pregunta a los potenciales destinatarios, o personas, por ejemplo, se hace una película que está orientada a jóvenes. Entonces, se hacen entrevistas o técnicas de recolección de datos grupales focalizadas. Focalizadas es porque está orientada a ese dispositivo, es decir, los hago ver la película, los hago ver con este final o con otro final, veo qué impresiones genera, qué sentimientos genera, y si yo creo que algo de eso no está cubriendo las expectativas de ese consumidor, eso se cambia, ¿sí? Por eso digo, en general, las entrevistas focalizadas surgen en este contexto a los fines de poder lograr acercar las impresiones que se sienten o se tienen en torno a esa comunicación y lo que se quiere lograr con esa comunicación. Laura, para que le guste, claro. Quería consultar. ¿Se escucha? Laura, perdón. Sí, perdón. No, que quería consultar si actualmente para hacer este tipo de entrevistas o estudios en el área audiovisual se contratan psicólogos. Supongo que para publicidades sí, por todo lo que es
color, comunicación, emociones. Pero bueno, nada, esa era mi pregunta, si sabían algo al respecto. Sí, claro, los psicólogos, las psicólogas, trabajan en lo que es investigación de mercado, ¿sí? ¿Por qué los psicólogos o psicólogas tenemos expertise para trabajar en esto? Justamente porque los psicólogos y las psicólogas tenemos dominio en la técnica, más que en cualquier otra profesión, ¿sí? Porque obviamente hay muchos sociólogas trabajando en el ámbito del estudio del comportamiento del consumidor. Y cualquiera puede entrenarse en una técnica, pero se supone que la psicología es el campo disciplinar que más cercanía tiene con el objeto a los fines, y con la técnica a los fines de poder dar información vinculada a estos procesos, ¿sí? Entonces, Hace poco, sí, perdón, hace poco escuché una charla, no me acuerdo el nombre, creo que era en una charla TED de una cordobesa que se dedicaba a eso, como en el ámbito cinematográfico, hacía los guiones para los intérpretes o actores según perfiles psicológicos, por ejemplo. exactamente. Un dato como- Por eso digo, acá lo importante no es quedarme, ay, qué linda la película, ¿sí? O sea, no es el objetivo. Los psicólogos y las psicólogas se supone que somos buenos en hacer este tipo de entrevistas para ir a un nivel de profundidad mayor, ¿sí? Si bien también esta técnica a veces se puede combinar con estudios cuantitativos posteriores, cuando, por ejemplo, si necesitamos validar, así como lo puedo usar para comportamiento de consumo, también puedo generar una publicidad de bien público, ¿sí? Es decir, persuadir a la gente para que se vacune, persuadir a la gente para que tome conductas seguras en lo que es el comportamiento sexual o en el comportamiento de consumo de sustancias, ¿sí? Obviamente eso también son piezas comunicacionales, son estrategias comunicacionales, y también se hace este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es lograr persuadir y llegar a ese público y lograr cambiar tal vez una conducta o un comportamiento que puede ser riesgoso para la ciudadanía. ¿Se entiende? Es decir, si bien, digamos, uno puede pensarlo y surgen en el dominio de la comunicación y obviamente tienen como una explosión mayor en el ámbito del consumo o del comportamiento del consumidor más orientado al mercado económico, también existe lo que se llama el marketing social, que está orientado a que todo esto se oriente a mejorar o cambiar algunos comportamientos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Pero en todos ellos, insisto, los psicólogos y las psicólogas, por el dominio que tenemos en el manejo de estas técnicas, deberíamos ser como los primeros implicados en esos, digamos, en este tipo de proceso o de técnica, el dominio de la técnica. ¿Sí? Bien. ¿Qué criterios toma la entrevista focalizada? Bueno, ausencia de dirección, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? La idea es que la persona pueda expresarse libremente, dijimos, y pueda ir más allá de, qué linda la película, ay, qué buena la publicidad, me gustó. O sea, necesitamos ir un poco más allá, pero también necesitamos no introducir pregunta. Necesitamos que la gente pueda expresarse libremente. Entonces, para eso es importante sostener, digamos, una distancia de la dirección, es decir, no estar orientando todo el tiempo el curso de la comunicación o de la conversación. Eso se logra introduciendo como distintas preguntas. Es decir, yo no me siento con alguien y le digo, che, ¿cómo te llamas? Este es el estudio. O sea, se inicia ese diálogo, esa interacción con otro o con otra en función de una conversación más de tipo amigable. Entonces, se hacen preguntas no estructuradas, como por ejemplo, sí, preguntarle, che, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció la publicidad? Pero eso es como onda, ¿vieron lo que se dice? Romper el hielo, es decir, iniciar esa conversación amigable y tal vez introducir alguna pregunta muy puntual, ¿sí? Pero eso es al inicio, pero es para despertar esa narración inicial y tratar de después intervenir lo menos posible, es decir, como dada ese inicio o esa apertura de la comunicación, poder dar lugar a que se inicie esa expresión libre por parte del entrevistado, ¿sí? Obviamente que las focalizadas tienen especificidad,
¿Por qué? Porque me interesa una cosa particular a testear o averiguar. No me interesa el mundo entero, sino que está orientado. Entonces, es importante que yo pueda obtener de parte del entrevistado como un abordaje lo más profundo posible, pero sobre el objeto de interés, no que se me vaya como por las ramas, ¿sí? E impedir todo el tiempo estas cuestiones más genéricas. Ya voy, Oriana. Como decir, sí, es interesante, sí, está bien, me parece que está bien. Bueno, ¿qué quiere decir interesante? Bueno, nada, me parece que, o sea, yo tengo que ahí empezar así a reconducir o a introducir alguna pregunta ya más semiestructurada tendiente a salirme de esas expresiones genéricas, ¿sí? También debo tener en cuenta la amplitud, es decir, poder asegurarme como entrevistador que el entrevistado brindó como todos los aspectos o más relevantes de ese problema o ese objeto sobre el que se estaba consultando o entrevistando. Y también, no solo lo que yo creo que puede ser como lo más relevante, sino también dar la oportunidad que en esa narración libre y abierta, el entrevistado pueda incluir temas nuevos que yo como entrevistadora no lo relevé o no se me ocurrió que podrían llegar a surgir, ¿sí? ¿Quién me había levantado la mano? Yo, profe, pero ahí justo me contestó mi duda. Mi duda era si le prestaba atención solamente a lo focalizado o también a... Y ahí me la contestó justo. ¿Sí? O sea, tengo que estar orientado al objeto que me interesa, que puede ser la evaluación de, insisto, una publicidad, una película, una comunicación, pero también, y yo anticipo, o sea, gente, cuando uno va a hacer una entrevista, uno se prepara, no va así, nos pongamos a charlar, uno se prepara y prepara un guión, ¿sí? Un guión que puede ser, no es un cuestionario, ¿no? Sino es que es un guión de temas a tratar que ayuda al entrevistador a poder estar atento al discurso y a esa conversación. Ahora, a medida que yo quiero estructurarla más, sí debo introducir preguntas, pero para eso debo saber qué estoy queriendo averiguar con esa entrevista, ¿sí? Entonces, esa orientación me permite a mí como conducir todo el tiempo a la profundización del problema, pero no, digamos, circunscribirla tanto que no permita que salgan cosas nuevas, porque siempre piensen que lo que uno busca con estas técnicas no solo es profundizar, sino que aparezca conocimiento nuevo, ¿sí? Profundidad y contexto personal. Bueno, hay que asegurarse todo tipo de respuestas, emocionales, vivencias, ¿sí? Experiencias o sensaciones que experimentó, creencias que se disparan, ¿sí? Que van mucho más allá de esto, ¿me gustó o no me gustó? ¿Qué es que te gustó? ¿Qué implica que te gustó? ¿Sí? Y ahí el entrevistador debe ser bueno en poder manejar ese nivel de profundidad y poder detectar cuándo está en la superficie y cuándo puede bucear un poco más y profundizar un poco más en estos niveles de profundidad a los que uno quiere arribar. A mí no me sirve tener sobre una pieza comunicacional sobre consumo, cuidado de sustancias, quedarme en la superficie. Yo necesito saber qué despierta eso para poder determinar si hay obstáculos en la comunicación, si la comunicación es clara, si es accesible, si genera reactividades, ¿sí? Porque todo eso debe ser reevaluado a los fines de que a mí me interesa que los jóvenes y las jóvenes puedan tener conductas más cuidadas de consumo, tal vez, ¿sí? Entonces, digo, todo este tipo de información es necesaria para profundizar en esos niveles y no quedarme con las primeras impresiones, ¿sí? No me sirve decir, a la mayoría le gustó la publicidad. Si yo tengo que pensar en lanzar una campaña con esa publicidad, esa respuesta no me sirve. La entrevista debe buscar información que me permita a mí detectar los puntos fuertes, débiles, la claridad del mensaje o no, en la generación de sentimientos positivos o negativos, reactividades, etc. ¿Se entiende? Muy bien. Si no hay preguntas hasta acá, avanzo. La función del entrevistador. Bueno, fundamental. Yo dije recién que en todas este tipo de técnicas que se hacen en los estudios de mercado, en el marketing social, en el marketing público, los psicólogos y las psicólogas deberíamos ser los y las profesionales convocados para esta tarea o este trabajo.
porque tiene que ver con nuestro dominio y con nuestras competencias profesionales, ¿sí? Acá la tarea del entrevistador es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque un buen entrevistador va a obtener muy buena calidad de información. En general, como dije yo recién, uno no arranca, se sienta con alguien y le empieza a preguntar cosas y a disparar como una ametralladora preguntas, ¿sí? Uno lo primero que genera cuando va a entrevistar a alguien, bueno, primero un ambiente como agradable, relajado, cordial, o sea, es una charla amistosa. Debe estar totalmente libre de tensiones. El entrevistador no puede ir a una entrevista corriendo con el tiempo. Uno debe estar totalmente dispuesto a esa instancia y a que esa instancia fluya del mejor modo posible, ¿sí? Evitando en todo lo posible todo tipo de tensiones o situaciones que afecten el clima o el ámbito donde se va a hacer esa entrevista, ¿sí? Ustedes deben generar también un clima de confianza con el otro o con la otra o con el otro a los fines de que esa persona sienta que puede expresarse libremente sin temor a ser cuestionado, criticado, evaluado por lo que está haciendo y demás. Entonces, esa situación de confianza y de agradabilidad es fundamental para que las personas a las que estoy entrevistando puedan expresarse de un modo, digamos, abierto, sin temores, ¿sí? Entonces, todo eso se logra a partir de una buena técnica y de una buena capacitación como entrevistadores, ¿sí? O sea, esto se aprende haciéndolo, digamos, no es una técnica que se estudia en los libros. Uno puede repasar en los libros todos estos consejos, pero digo, la técnica de entrevistar se aprende ejercitando la instancia de entrevista, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que uno debe correr de sí todos los temores y las ansiedades a los fines de generar un muy buen clima para poder realizar una entrevista, ¿sí? Básicamente, un concepto como muy clásico en la psicología, todo esto que yo les estoy contando tiene que ver con generar una muy buena relación empática, ¿sí? Lo que uno debería tratar de evitar es que eso no se genere y que en función de que no hay una buena relación empática, las personas se guarden información, ¿sí? Como pueden sentirse amenazadas o no totalmente confiadas en el clima que se está generando. Lo que las personas van a tratar de hacer, si eso ocurre, es no darnos toda la información que nosotros estamos buscando. Y lo que nosotros estamos buscando es poder obtener información de calidad, ¿sí? También es necesario que ustedes puedan tener, yo dije, uno no va a una entrevista sin planear la entrevista, es decir, sin tener temas que quiere que salgan, sin tener una guía de preguntas posibles de ayuda para si necesita activar en la narración en algún momento, pero también debe hacer una estimación de tiempo, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tratar de destinar a esta entrevista? Eso es importante porque uno, así como uno debe estar totalmente dispuesto a la instancia de la entrevista como entrevistador, el entrevistado también debe estar dispuesto a esa instancia. Si el entrevistador tiene cosas que hacer, está con el tiempo acotado, o está ante una situación así de que tiene que salir y entrar, digo, no va a estar dispuesto, por más que haya confianza y por más que exista toda esta empatía, no va a estar dispuesto a, digamos, va a estar ansioso y no va a estar dispuesto a ofrecernos toda la información que podríamos en un contexto de calma y de cesión temporal de las partes, ¿sí? Por eso digo, es importante que uno pueda hacer una estimación de cuánto me llevaría a mí saber sobre este tema con esta persona y uno pueda determinar el tiempo. Así que nada, todos estos elementos son importantes de contemplar a la hora de pensar en la instancia de la entrevista. Bien, esto se aplica a cualquiera de las entrevistas como consejos y técnicas generales de la figura del entrevistador. La entrevista semi-estandarizada, o como se conoce popularmente como entrevista semi-estructurada también, ¿sí? Estamos viendo todas semi-estructuradas, pero dentro de las semi-estructuradas, esta es la estrella de las entrevistas.
En general, esta es la entrevista que vamos a encontrar cuando dice entrevista semiestructurada. Esta es la entrevista que nace con el objeto de construir teoría subjetiva. La vamos a ver asociada a cuánto tipo de investigación que use esta técnica como tal, ¿sí? Y en general, lo que uno busca, por eso digo, es construcción, surge en el marco de lo que es construir teoría subjetiva o teoría fundamentada en los datos. Lo que uno supone acá es que el entrevistado tiene una gran cantidad de conocimientos sobre un tema de estudio, y esos conocimientos son los que van a dar lugar, conjuntamente con la participación analítica del entrevistador, a la construcción de teoría subjetiva. ¿Se acuerdan cuando vimos, creo que en la unidad 2, cuando vimos construcción de problema de investigación, que yo les mostré un dibujito y donde hablábamos de que la investigación cuantitativa es lineal, es secuencial, ¿sí? Y en cambio la investigación cualitativa no es lineal, es recursiva, es espiralada y va y viene, ¿sí? En una comenzábamos con la definición del problema, terminábamos con los resultados y el informe, las conclusiones y el informe, y en la otra íbamos de la teoría a los datos y de los datos a la teoría, ¿sí? Y esa era la forma espiralada y recursiva de construir teoría. Bueno, esa lógica de construcción de conocimiento tiene base como técnica de recolección de datos en este tipo de entrevistas. Por eso digo, es la teoría que surge en el marco de lo que se considera construir teoría subjetiva. El entrevistador sigue pautas más específicas. Acá hay como recuerden que en este tipo de estudios hay como una revisión teórica inicial, que no es como la revisión teórica y de evidencia empírica que uno hace en un estudio cuantitativo, pero hay una revisión teórica inicial que permite tener algunas categorías de análisis. Con esas categorías el entrevistador va hacia las entrevistas, donde surge un caudal importante de información y posiblemente muchas más nuevas categorías de análisis, ¿sí? Que es importante que el entrevistador, por eso digo, maneje el objeto, maneje la preocupación o el interés por el objeto de estudio, que va a orientar de algún modo en la realización de este tipo de entrevistas. En general, acá también tenemos como una planificación de la entrevista, es decir, nosotros tenemos, porque conocemos algunas categorías analíticas previas, bueno, qué tiempo podemos asignar al desarrollo de cada eje temático de los que hemos definido, y también pensar en algún tiempo extra a los fines de poder dar lugar a la expresión libre de algunas expresiones o formas nuevas de entender el fenómeno que nosotros no habíamos contemplado. Y esta técnica no siempre se usa porque tiene algunas limitaciones en términos de costo y tiempo de aplicación. Lo que se suele usar en la aplicación de estas entrevistas semiestructuradas es que se complementa con lo que se llama técnica de generación de estructura. La técnica de generación de estructura es una técnica, por eso digo, no siempre se usa. En general la entrevista se usa hasta ahí, se hace la entrevista, ¿sí? Y después el investigador comienza el análisis de esa entrevista, por eso va de la teoría a los datos y de los datos a la teoría, y en ese proceso de análisis va construyendo la teoría, y ahí se cierra, en la mayoría de los casos. Pero esta técnica se complementa con esta otra, que es la técnica de generación de estructura, donde yo hago la entrevista, hago esa transcripción de la entrevista como investigadora, ¿no? Hago esa transcripción de la entrevista, genero una codificación temática, es decir, qué temas salen y cómo y qué sentido le da el entrevistado a esas categorías temáticas. Y luego voy a una segunda entrevista con el mismo entrevistado, es decir, voy a un segundo encuentro con ese entrevistado, y en ese segundo encuentro yo comparto con el entrevistado primero, las transcripciones de las entrevistas, a los fines de saber si el entrevistado está de acuerdo con eso que dijo. Es decir, si él considera y se siente reflejado que efectivamente es lo que dijo, o si quiere introducir modificaciones. Esto es válido en la técnica de generación de estructura.
Es decir, yo le puedo dar en un segundo encuentro al entrevistado la oportunidad de introducir cosas que no dijo o modificar, o simplemente decir sí, estoy de acuerdo con lo que dije, ¿sí? Y posterior a eso, a esa especie de validación del conocimiento, es decir, cuando un entrevistado te dice, sí, estoy de acuerdo, es lo que dije y es lo que pienso, o introduce algo, de algún modo está validando ese contenido y ese conocimiento. Y el segundo aspecto que aborda la técnica de generación de estructura no solo es esto de la validación del contenido, sino la validación de las categorías analíticas. Es decir, yo como investigadora dije que podía hacer la entrevista, me voy, transcribo, desgrabo esa entrevista y hago mi primer análisis, es decir, construyo estas categorías analíticas y las doto de sentido, el sentido que va dando el discurso de las personas a las que entrevisté, ¿sí? Entonces, el segundo aspecto que se puede trabajar en la técnica de estructuración, de generación de estructura, es convalidar con el entrevistado estas categorías analíticas, que ya es ser parte del proceso de construcción teórica, ¿sí? Entonces, esta técnica de entrevista semi-estandarizada o semi-estructurada se complementa con esta otra, que es la técnica de generación de estructura, que suele ser muy utilizada en lo que es la construcción de teorías subjetivas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué elementos tiene la entrevista semi-estandarizada o semi-estructurada? Bueno, siempre, como en la otra también, se introduce una pregunta abierta, es decir, una pregunta que invita al desarrollo o a la expresión. Nada, ahí tienen un ejemplo que está sacado del libro, dice, ¿por qué piensa usted que las personas en general están dispuestas a confiar en unas a las otras? ¿Sí? También se pueden hacer preguntas dirigidas por la teoría. Recuerden que acá tenemos teoría previa, con lo cual tenemos categorías previas de análisis, con lo cual podemos hacer preguntas orientadas a cuáles son los ejes que yo quiero o deseo indagar. Y en general estas entrevistas finalizan con preguntas o proceso de confrontación. Las personas, a medida que vamos hablando y vamos expresándonos en el desarrollo de una entrevista o cuando nos están entrevistando, a veces en esa narrativa podemos ofrecer distintas explicaciones sobre un fenómeno. Y a veces en esa misma narrativa, esas posiciones que expresamos en torno a un fenómeno pueden tener algún nivel de contradicción. Entonces, es importante que en el proceso de cierre de la entrevista, si aparecieron estas posiciones diferenciales en torno al fenómeno, exista una pregunta de confrontación, que no es más que pedirle al entrevistado que, donde uno hace como una síntesis, bueno, vos me dijiste esto, esto y esto, pero también me dijiste esto, esto y esto y otro, ¿sí? Bueno, ¿cuál es tu posición en relación a esto entonces? ¿Sí? Entonces, lo que uno hace ahí es confrontar las posiciones desde el propio discurso del entrevistado y lo que se genera es como una instancia analítica superior, ¿sí? Entonces, eso es necesario hacerlo en el proceso de la entrevista, es decir, preguntas abiertas, preguntas más estructuradas en función del conocimiento teórico que yo tengo y de las lecturas previas que tengo como investigadora o de entrevistas que ya fui haciendo, ¿sí? Y preguntas de confrontación. Estas son como las tres herramientas que uno tiene en ese proceso de realización de la entrevista a los fines de poder ir develando o profundizando sobre el objeto de interés, ¿sí? La principal limitación que tiene es que si yo hago esta entrevista y la complemento con la técnica de generación de estructura, suele ser complejo de ser aplicada. ¿Por qué? Porque, bueno, no siempre es factible de que las personas puedan contactarlas una y otra vez, además de la tarea que implica. Justo en el 2020, cuando se declaró la pandemia, nosotros teníamos en el IPSI, en mi grupo, una colega de Colombia que estaba haciendo entrevistas a desmovilizados. Ustedes saben que en Colombia hay un problema muy grave histórico, ¿sí? Digamos, de guerrillas, de fuerzas paramilitares, ¿sí? Que captan a ciudadanos y que
nada, forman parte del marco de violencia política que vive Colombia con las guerrillas, los ejércitos narcos y con y los paramilitares, además de los militares, ¿no? Entonces eso genera muchas olas de violencia y de personas que son captadas desde muy pequeñas y forman parte de estas milicias. Bueno, cuando se firmó la paz en Colombia, una de las políticas estuvo orientada a ofrecer posibilidades para que las personas se desmovilicen, es decir, dejen estas guerrillas de acuerdo a determinadas pautas y demás. Entonces, el estudio de ella estaba orientado a personas desmovilizadas, es decir, personas que habían dejado de formar parte de estas. Y ella utilizaba la técnica de generación de estructura. Obviamente, imagínense que más allá de las políticas de Estado, había personas que estaban en mejores condiciones, pero personas que estaban en condiciones de mucha vulnerabilidad social, es decir, bueno, la sociedad, digamos, más allá de que se hicieron acciones vinculadas a insertarlos en la sociedad, brindar sistemas de apoyo de educación, de trabajo y demás, no todas se lograron con éxito. De hecho, hay muchos problemas vinculados a la reinserción. Entonces, hay personas que se encuentran en mucha vulnerabilidad. Entonces, ella tenía como estrategia la entrevista de recolección de datos y la entrevista semi-estandarizada con técnica de generación de estructura. Entonces, con algunas personas que habían logrado reinsertarse mejor, bueno, pudo hacer las dos instancias, ¿sí? Porque pudo hacer la entrevista, volverse a encontrar, hacer una validación semántica, es decir, narrativa de todo lo que se había dicho, y después hasta a veces en un tercer encuentro convalidar el análisis de estructura o la estructura teórica que tenía como resultado de esa entrevista, pero en muchos casos no se pudo hacer, es decir, no pudo volver a contactar a las personas, no pudo volver a concretar un encuentro para hacer esa validación. Las personas no tenían los recursos suficientes para poder pensar en añadir contenido, cambiar contenido, o directamente no tenían posibilidades materiales de poder concretar esos encuentros. Entonces, en muchos casos se perdía o se perdió esa parte de la técnica. Entonces, son técnicas muy interesantes, pero son técnicas que no siempre son factibles de ser implementadas, ¿sí? Por lo tanto, digo, lo que uno en general ve y se utiliza en los estudios es la aplicación breve, que es esa primera parte de la entrevista semiestandarizada o semiestructurada, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Sí, profe, yo no entendí muy bien para qué servía la pregunta de confrontación. Dijo algo de porque algo había pasado al principio, pero no capté bien. En general, digo, si uno está atento a la narración de las personas sobre algo, las personas muchas veces tenemos posiciones diferentes, ¿sí? Emitimos una opinión en un sentido y sobre la misma cosa, 10 minutos más tarde emitimos una opinión que puede ser en un sentido diferente o parcialmente diferente, ¿sí? Entonces, el entrevistador debe estar atento a si hay posiciones diferenciales vertidas por el propio entrevistado y hacer preguntas de confrontación. Es decir, vos me dijiste esto y también me dijiste esto. ¿Cuál es tu posición en relación a esto desde estos dos enunciados que diste? ¿Sí? A eso va la pregunta de confrontación. Es como para evitar sesgos. En realidad es para profundizar sobre posiciones, por eso ahí cuando vos lo confrontás a sus propias posiciones, las personas dan un argumento superador de esas posiciones, ¿sí? O se quedan con una de ellas y desestiman la otra, ¿sí? Pero los está llevando a un nivel de pensar sobre lo que piensan de un modo más ordenado. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Las personas no somos personas totalmente coherentes todo el tiempo, ¿sí? O sea, en nuestras narraciones y en nuestras construcciones sobre los objetos, podemos tener, por eso digo, disidencias o parciales disidencias. Y es importante que el entrevistador no las pase por alto, ¿sí? Es decir, listo, tomo todo como válido. Lo que nosotros necesitamos es que las personas nos reflejen del mejor modo posible lo que piensan sobre algo, ¿sí? Entonces, estas preguntas de confrontación sirven para eso. ¿Se entiende, Guadalupe? Sí, sí, ahí me quedó más claro, gracias. Bien.
Otros tipos de entrevistas. Bueno, entrevistas a expertos, ¿sí? Nada, estas son como el tipo focalizadas. Digo, acá el interés no está sobre la persona en sí por lo que es, sino por lo que representa como experto de, ¿sí? Entonces, es alguien que representa alguna condición particular por la cual yo la considero experta, y la entrevista va sobre esa expertise, no sobre su vida, ¿sí? No sobre su historia, no sobre la vivencia, sobre algo, sino sobre un conocimiento particular que tiene, que yo considero que por ese conocimiento que tiene, es una persona experta, ¿sí? Hemos visto durante la pandemia millones de entrevistas a expertos, ¿o no? Es decir, cuando lo entrevistan al doctor Khan, no lo entrevistan por su vida, lo entrevistan por lo que él sabe sobre epidemiología. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sobre el virus este en particular. Eso es una entrevista experta. Es a alguien que tiene un conocimiento particular y que yo voy a querer obtener esa información sobre ese objeto particular. ¿Se entiende? Acá la amplitud de la información es mucho más limitada, es sobre ese objeto. Me interesa saber qué pasa con los contagios de esta semana, ¿sí? O qué se sabe sobre la última mutación del virus, ¿sí? Es decir, es un conocimiento específico, particular. No me interesa saber la historia de todos los coronavirus, ¿se entiende? Acá el entrevistador, si bien en las otras había desde una posición como más retirada del entrevistador a una posición más involucrada del entrevistador, acá se espera que el entrevistador sepa o tenga conocimiento sobre el objeto sobre el cual se está preguntando. ¿Esto por qué? Si bien en las otras yo lo que quiero es que la gente hable libremente, se exprese libremente, entonces intervengo con preguntas semiestructuradas o estas de confrontación, pero trato de dejar fluir, que aparezcan categorías nuevas, no encorsetar tanto. Bueno, acá el entrevistador, o entrevistadora debe tener conocimiento sobre lo que está preguntando y también mostrar que tiene algo de ese conocimiento a los fines de que la entrevista sea exitosa en cuanto al contenido que yo quiero indagar. O sea, es decir, no lo dejo hablar totalmente libremente, ¿sí? Es mucho más conducida y el entrevistador debe tener dominio sobre el tema sobre el que se está preguntando, ¿sí? Y no parecer incompetente. Y la etnográfica, que como ya lo vimos en la etnografía, en general, estas entrevistas se inician como conversaciones con las personas, ¿sí? Porque acá el investigador o la investigadora está inserto en el campo y en general está en permanente diálogo o interacción con las personas con las cuales está haciendo esa investigación. Entonces, se inician en general como conversaciones informales y que en el proceso de la conversación se van estructurando como entrevistas, ¿sí? Obviamente que acá la persona cuando empieza a constituirse como, o se va moldeando como una entrevista, bueno, seguramente la persona va a tomar nota o demás, entonces ahí la persona, lo que hace el entrevistador es aclarar que de esta conversación está pasando a ser una entrevista y que va a tomar nota de lo que le está diciendo porque es interesante para la investigación que está conduciendo, debe asegurarse que la persona entienda adecuadamente y en un lenguaje muy cotidiano que está cambiando la situación de esa conversación, ¿sí? Porque en las otras yo cité a las personas a una entrevista. Acá la situación inicial o de inicio de las entrevistas a veces es informal, por lo tanto, el pasaje de esa conversación a una entrevista debe ser correctamente comunicado y debe plantearse para que la persona pueda entender que está cambiando la estructura de esa conversación que se está teniendo, ¿sí? Bueno, y como vimos, en los estudios etnográficos las entrevistas se combinan con observaciones, ¿sí? Bien. Acá tienen una serie de cuestiones genéricas de cualquier tipo de la aplicación de cualquier tipo de entrevista semiestructurada. Dice, al comienzo de la entrevista se debe delimitar el tema a abordar, presentando la finalidad de la entrevista, así como la utilidad de las respuestas del entrevistado. Esto es muy importante. Nosotros siempre debemos dar cuenta del valor que tiene para nosotros como investigadores o investigadoras la información que nos está
revelando o que nos está ofreciendo esa persona en esa instancia. El guión de una entrevista, por más que tenga un poco de estructuración o no, debe ser flexible a todo lo que el entrevistado nos vaya ofreciendo. En este sentido, yo lo que puedo obtener es una guía de pautas, es decir, una guía de temas a abordar, puedo tener algunas preguntas, pero debo tener flexibilidad en que esas cosas fueran abordadas en función del orden que el entrevistado le va dando y que puedan surgir cosas que yo no tengo relevadas como categorías previas sobre las que quiero indagar, ¿sí? O sea que debo tener cierto nivel de estructuración, pero debo tener cierta flexibilidad para poder ofrecer al entrevistado la posibilidad de expresarse libremente y de ofrecer las explicaciones que considera. En general, todas estas categorías analíticas, guiones o soportes de ayuda que yo tengo como entrevistadora, lo ideal es que yo las tenga memorizadas, es decir, que yo tenga claro en mi cabeza primero cuál es el objeto de la investigación, cuáles son los objetivos que persigo con ella, la finalidad, y también esa estructuración de apoyo que yo tengo, obviamente que la domine en mi cabeza. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la idea es que la entrevista yo no esté bajando la mirada para ver notas o ver cosas, sino que pueda estar a los fines de lograr esa empatía en la relación, bueno, yo pueda tener la mirada puesta sobre la persona y mirarlo a los ojos, digamos, como poder sostener esa interacción y que no parezca como un interrogatorio donde leo preguntas, me responde y levanto y bajo la cabeza, ¿no? O sea, parte de el poder transmitir esta confianza y esa empatía tiene que ver con poder sostener corporalmente y gestualmente la conexión en la interacción. Obviamente que si yo tengo ese guión y tengo una planificación mejor, bueno, voy a mejorar la posibilidad de comparar resultados, si eso es lo que persigo, si no, no tienen relevancia. Como dijimos recién, el lugar donde se hace la entrevista es importante, debe ser un lugar, digamos, amable en términos de temperatura, iluminación, distracciones, ¿sí? Obviamente si estoy haciendo una entrevista y hay alguien al lado con un martillo neumático rompiendo una calle, bueno, eso no va a ser bueno, va a distraer todo el tiempo. Es necesario manejar adecuadamente la táctica de silencio para incitar a la persona a que pueda ampliar su respuesta. Es decir, si la persona se queda en silencio después de darnos una respuesta, no aparecer rápidamente con una pregunta, poder sostener ese silencio, así la persona puede pensar y puede tener oportunidad de poder ampliar esa expresión o esa respuesta que nos está dando. Recapitular es otra técnica que se puede usar, además de la confrontación, es recapitular. Si son entrevistas muy largas, por ahí está bueno cada tanto hacer como una síntesis de todo lo que se fue mencionando o lo que fue saliendo, y también eso ayuda primero al entrevistado a no volver a repetir cosas que ya fue diciendo, pero también ayuda a que pueda organizarlas como y poder ofrecer como una versión más elaborada de esa narrativa que fue construyendo, ¿sí? Entonces, preguntas abiertas, preguntas más cerradas, confrontación, recapitulación, son técnicas que uno va usando en el proceso de la entrevista a los fines de lograr una mejor obtención de calidad de resultados. En general las entrevistas se suelen grabar, pueden ser grabadas solo audio y video, para después poder analizar con mayor detalle todo el contenido discursivo de una entrevista y para que el entrevistador, al igual que cuando usa soportes escritos, pueda estar todo el tiempo atendiendo a esa comunicación y a esa charla y a esa instancia de entrevista con el otro, y puede estar prestando atención, o sea, para poder usar preguntas abiertas, para poder usar preguntas estructuradas, para poder recapitular, para poder confrontar, yo debo estar todo el tiempo atenta a lo que está diciendo ese entrevistado, ¿sí? Entonces, la atención del entrevistador es muy importante sobre lo que se está comunicando. Además de que tengo que tener todo el manejo en mi cabeza de lo que quiero saber,
qué información necesito, cuáles son los objetivos de investigación y demás, como así a cosas nuevas que puedan surgir. Nunca se debe ocultar la grabación en la entrevista. ¿Recuerdan cuando vimos principios éticos? Esto es una condición ética necesaria, no solo el aceptar, el dar el consentimiento de participar, sino que si voy a grabar a las personas, todas deben saber que están siendo grabadas y todos deben dar su consentimiento de que están siendo grabados, ¿sí? Y obviamente uno siempre debe garantizar la confidencialidad de la información que ahí se registre. Y si obviamente que hay un entrevistado que no quiere acceder a una grabación, bueno, ahí sí se debe tomar nota. Pero esto se aclara y se conversa con la persona. En este estudio de Colombia que yo les contaba, como eran personas desmovilizadas y todavía hay muchos prejuicios y temores en torno al rol que tienen, bueno, recuerdo que había varias que habían decidido no ser grabadas, sino que el registro sea manual, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o consulta? Bien. Ana Paula, así tomo agua. Profe, no, a ver, un momentito. Profe, no entendí muy bien esto del uso del guión aumenta la capacidad de los datos para su comparación. Hay estudios, por eso digo, depende del tipo de estudio, y dije, y si no es un objetivo, si no tengo como objetivo la comparación, puede no ser relevante. Ya vamos a ver qué es la técnica de comparación constante, que es, yo entrevisto a varias gente, o sea, a varias personas. Entonces, lo que a mí me interesa es comparar el contenido de una entrevista con el contenido de otra entrevista, ¿sí? Entonces, cuando hay una intención de comparación de las narrativas, es importante tener un guión donde se toquen por lo menos los temas que el investigador ha pensado como objetivos de su investigación, temas nuevos que pueden surgir, que yo los voy a llevar a una segunda entrevista, donde voy a tratar de profundizar sobre los temas que yo he propuesto trabajar en la entrevista, más los temas nuevos que surgieron de una entrevista anterior, pero ahí el guión hace que yo pueda ir relevando siempre los temas, ¿se entiende? Y ahí voy comparando, porque a mí lo que me interesa saber es si hay cambios o si el conocimiento que voy obteniendo de entrevista a entrevista se sostiene, es equivalente, ¿sí? Es decir, no hay variaciones semánticas, de sentido, de experiencias, ¿sí? Entonces, en general, si el objetivo de la investigación persigue la comparación, bueno, utilizar una guía de pautas permite mejorar ese proceso de comparación. ¿Se entiende? Hay estudios que no persiguen eso, entonces en ese caso no es relevante. Ok, gracias. Bien, las narraciones, terminamos entrevistas, ¿sí? Ustedes tienen una materia que se llama entrevista, ¿saben, no? Sí saben. Más adelante tienen una materia que se llama entrevista, y ahí se supone que van a adquirir como competencias en el sentido de poder experimentar y poder practicar esto. Yo les dije recién, gente, todas las técnicas estas, todas, bueno, la metodología en general, lo que nosotros enseñamos, si bien lo leen de los libros, no hay forma, o sea, la forma más adecuada de aprenderlo es experimentarlo, es ponerlas a prueba a todas, ¿sí? Es la forma donde uno agarra dominio sobre la técnica. Porque yo puedo llevarme todos estos consejos, pero bueno, hasta que no pase una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, digo, uno va puliendo la técnica sobre la práctica, ¿sí? Bien, las narraciones como datos. Estas también son formas de relevamiento de información muy interesantes y muy importantes para la psicología. Acá me encuentro con el contenido discursivo. Una de las más importantes es la entrevista narrativa, que se utiliza mucho en los estudios de caso, que vimos en la clase pasada, y donde en la entrevista narrativa está muy asociada digamos, al desarrollo de la historia de vida, es decir, y se usa en muchas terapias, que son las terapias, bueno, no quiero meter la pata acá, pero creo que se llaman, bueno, ya me va a aparecer el nombre,
donde lo que se intenta es como trabajar sobre la narración de tu propia historia de vida a los fines de poder ir introduciendo modificaciones a esas narraciones que en algún modo modifican elementos de esa historia de vida que pueden ser dolorosos o que pueden significar malestar para las personas, ¿sí? Pero como técnica de recolección de datos, la entrevista narrativa permite construir historias de vida, ¿sí? Y usar esas historias de vida a los fines o con fines de investigación. Obviamente acá hay si bien en las entrevistas semiestructuradas había participación del entrevistador, perdón, en las entrevistas narrativas la presencia del entrevistador, no la presencia, sino la participación del entrevistador en la técnica es la menor expresión posible. O sea, hay que reducir la intervención del entrevistador a la menor expresión posible, ¿sí? En general hay siempre una pregunta inicial que puede ser, bueno, quisiera que comencemos y que me comentes o que empieces a contarme tu historia de vida. O sea, es tan abierta como eso, ¿sí? Y luego de que la persona puede empezar a contarte la historia de su vida, que como la persona decide contarte la historia, puede arrancar por cualquier parte de la historia de su vida, obviamente hay como un estadio de preguntas de narración que completan fragmentos de esa historia que la persona va contando, y donde el entrevistador puede pedir algún detalle mayor sobre determinadas partes de esa historia, ¿sí? Pero en general, en este tipo de entrevistas lo que se pretende es que el entrevistador participe lo menos posible, o sea, que las personas sean quienes orienten discursivamente lo que quieran contar de su historia. Y al final hay una instancia que se denomina de balance, en donde se pueden hacer también algunas preguntas más orientadas a eso, a que la persona haga como un balance de su vida, ¿sí? Entrevistado como experto y como teórico en sí mismo, de su propia construcción narrativa, ¿sí? Obviamente que para poder hacer una entrevista narrativa, nosotros tenemos que hablar con la persona que vamos a entrevistar y contarle de qué va la técnica, porque obviamente que si yo llego y no me dicen nada y me dicen, contame tu vida, yo no, ¿y este qué piensa? ¿Para qué me pregunta? O sea, sería como muy raro, muy desorganizado cognitivamente para la persona. Entonces, para el éxito de esta técnica es importante que el entrevistador, antes de entrevistar, comente un poco la técnica con el entrevistado, ¿sí? Para que eso pueda darse de manera efectiva y que pueda resultar enriquecedor para las partes, ¿no? Acá se da total libertad para que la persona cuente su vida. Solamente el entrevistador interviene al principio y al final. Como dije, se reduce a la mínima expresión posible su participación, y cuando requiere de complementar algo, de alguna fase o etapa de la narración. Obviamente que una de las limitaciones que tiene esta entrevista es que no todas las personas son capaces de ofrecer como una construcción narrativa de la propia historia de vida. Hay personas que son menos extrovertidas o más tímidas, o que no les gusta exponerse demasiado. Por lo tanto, digo, son personas que va a ser muy difícil lograr que se expresen en una narrativa propia de lo que es su vida, sus sentimientos, sus vivencias, sus temores, sus momentos que pueden no ser agradables para la persona y demás. Por lo tanto, digo, no solo hay que, cuando uno encara este tipo de entrevistas, hay que hablar con las personas a entrevistar para explicar la técnica, sino que uno también debe valorar como investigadora si las personas que van a ser parte de ese estudio es factible de que se pueda realizar. Otra limitación que tiene este tipo de entrevistas es que obviamente el volumen de información que producen es muy importante. Por lo tanto, es un aspecto a considerar la realización de este tipo, el uso de este tipo de técnica, porque, bueno, obviamente, generar una estructura analítica o una estructura de contenido en el análisis posterior de este material
es mucho más complejo que lo que deviene de una entrevista semiestructurada, donde el material es más acotado y donde hay una cierta estructuración en el desarrollo de los contenidos, ¿sí? Acá no existe eso, por lo tanto, poder analizar esa información posteriormente es un poco más compleja, ¿sí? Entonces, uno debería como tener en consideración si es factible de ser aplicado esta técnica, ¿sí? Bien. Las entrevistas episódicas son otro tipo de narraciones, son más focalizadas que las anteriores porque estas van sobre, como dice la palabra, episodios, es decir, experiencias vivenciadas por las personas en un contexto determinado. Entonces, estas narraciones son mucho más concretas, es decir, no son tan abarcativas como contar la historia de tu vida. Entonces, potencian la ventaja de lo narrativo como abierto, en sentido de que las personas se expresan, pero están focalizadas o estructuradas sobre un objeto en particular. Estas se usan mucho en lo que son los estudios sobre representaciones sociales para quienes estén cursando psicología social, que tienen que ver con narrar el conocimiento cotidiano que uno tiene sobre ciertos objetos sociales, ¿sí? Si bien en el estudio de las representaciones sociales se usan también otras técnicas, bueno, la entrevista episódica sí se usa ahí. Bien, me he quedado sin garganta de pronto. Bueno, obviamente acá se parte de la presunción de que esa persona ha obtenido cierta experiencia con esos objetos sociales y a mí me interesa conocer cuáles han sido esas experiencias desde la propia narración y cuáles han sido esas vivencias. Acá hay una mayor posibilidad de que el entrevistador pueda intervenir para redirigir o dirigir la entrevista. Y también comparte con las entrevistas narrativas la limitación de que no todas las personas tienen la capacidad de hacer narraciones ordenadas o estructuradas sobre no solo la vida misma de uno, sino sobre determinados objetos sociales, ¿sí? Voy a buscarme agua y vuelvo. Estoy de vuelta. Agua natural. Es lo que busqué, agua natural. Profe, antes Sí. que avance, le hago una pregunta porque no me quedó claro. ¿Esta entrevista episódica también tiene la limitación entonces de que las personas no puedan ser tan expresivas? ¿O era que Sí. no? Sí. Ah, Yo sí. dije, son entrevistas que se utilizan para el estudio, por ejemplo, de las representaciones sociales. Si yo estoy trabajando sobre representaciones sociales, sobre la acción colectiva, sobre la participación colectiva, sin duda que yo voy a buscar entrevistar a personas que han sido parte de determinadas movilizaciones sociales, ¿sí? Y ahí lo que me interesa es focalizar sobre ese objeto, ¿no? En ese sentido es más acotada que la entrevista de historia de vida. Ahora, no todas las personas, vos pensás, Guadalupe, digo, no, en el mundo que uno conoce solamente las relaciones, uno conoce personas más expresivas, ¿sí? Y donde el lenguaje juega un rol importante en las narraciones, fundamental. Hay personas que tienen un mayor, no solo dominio, sino también en cuanto a sus recursos psicológicos. Es decir, hay personas que son tímidas, no les gusta expresarse de ese modo, ¿sí? Entonces, no todas las personas son capaces de ofrecer esas narraciones, porque para eso se requiere tener
capacidad de poder comunicarse, eso de expresar tus sentimientos, ¿sí? Expresar tus vivencias, las cosas que te hacen bien y las cosas que te hacen mal. Entonces, comparten esa misma limitación. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, No es gracias. lo mismo cuando yo voy preguntando e introduciendo preguntas, porque ahí la posibilidad de contar o responder de alguien es más acotado, ¿sí? Está más estructurado. En cambio, acá estoy dejando que la persona hable libremente. Bueno, no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo y no sentirse amenazadas por eso, por ejemplo. ¿Está? María Candela. No, pensé que habían levantado la mano. Bien. Bueno, vamos a los grupos a ver si podemos terminar con esto. Así, por lo menos técnicas de recolección lo cerramos. Vimos entrevistas semiestructuradas, que son como la vedette. Vimos las narraciones como datos, que se usan en el ámbito de la clínica y en los estudios de casos. Y en algunos casos, como la entrevista episódica, se usa en el estudio de representaciones sociales, aunque dije, no es la única técnica que se usa para el estudio de las representaciones sociales, es una de. Y vamos ahora a lo que son las formas de recoger datos con grupos, ¿sí? O en grupos. También, ámbito de dominio de los psicólogos y las psicólogas, trabajar en esta forma de obtener información trabajando con grupos. Especialmente grupos de discusión, entrevista de grupos y debates. Grupos de discusión muy utilizados, pero muy utilizados como técnica de recolección de datos. A través de esta técnica hay un moderador del grupo o de la dinámica grupal que introduce un tema a discutir y le da la oportunidad a todos los participantes de que interactúen con sus comentarios y opiniones en relación al objeto de interés. Esto se usa en el ámbito de la investigación del mercado o del consumo, comportamiento de consumo, como en el ámbito de la clínica, como en el ámbito de la psicología social, de la investigación básica, de la investigación aplicada, ¿sí? En todo tipo, es como la estrella, así como la entrevista semiestructurada es como la estrella de las entrevistas. Bueno, los grupos de discusión son como la estrella de las dinámicas grupales para recoger información, ¿sí? Lo importante acá en los grupos de discusión es la interacción que se produce entre los individuos que participan de la dinámica o del grupo, intentando que esa interacción, cuando se está trabajando sobre un tema de interés, sea lo más natural posible. Cada comentario de cada integrante de ese grupo que está discutiendo sobre un tema da pie al moderador para ir avanzando en la discusión de otros temas de interés. Obviamente que esto no es una técnica fácil de utilizar, al igual que la entrevista, uno debe entrenarse en esto, porque uno acá no debe solo estar atento a lo que ocurre con una persona que uno está entrevistando, sino que acá hay un grupo. Y obviamente que hay desde preguntas abiertas que invitan a poner el tema en diálogo, como también la posibilidad del entrevistador de introducir preguntas un poco más estructuradas, orientadas a indagar o orientadas a los objetivos de investigación, a indagar aspectos particulares de los que se quiere obtener información. Acá, como en todo proceso de investigación, también hay que partir de una idea clara de cuáles son los objetivos que uno debe cubrir con información que debe recoger de esa dinámica, por lo tanto, tener claros objetivos para saber qué información yo debo recoger para poder dar respuestas a esos interrogantes que sostienen esos objetivos, es súper importante. Grupos homogéneos versus grupos heterogéneos en cuanto a variedad de opiniones, experiencias en relación al problema de investigación. Acá como que no hay mucha discusión. En general, lo que se busca en los grupos de discusión es que los grupos sean lo más heterogéneos posibles en cuanto a opiniones, experiencias y demás. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que la dinámica, no solo obtener las opiniones de las personas, sino que también se viertan en esa experiencia posiciones diferentes de las personas y ver qué pasa con el resto de los participantes cuando empiezan a aparecer posiciones divergentes en torno a un objeto. Es muy importante que los participantes de los grupos no se conozcan entre sí,
porque partimos de la idea de que alguien es invitado a esa dinámica grupal y que sus concepciones, sus visiones de mundo, sus experiencias en determinado objeto de interés para mí, esa persona, en cuanto a ese marco de creencias, no solo es lo que esa persona es, sino que representa a su grupo social, es decir, a su grupo de pertenencia. Por lo tanto, si yo invito a personas todas del mismo grupo, lo que voy a en general a tener es un grupo muy homogéneo. Entonces, no solo debe ser heterogéneo en cuanto a vivencias o experiencias, sino que tampoco debería ser que en un grupo participen personas de una misma red social, ¿sí? Algunos dicen que, bueno, que en principio uno podría usar como dos estrategias en relación a esto, y es que en una primera instancia se hacen grupos heterogéneos y en una segunda instancia se hacen grupos homogéneos para consolidar determinados conocimientos, pero bueno, esto es como un tanto discutible y también un poco dependerá de los recursos que se tienen, ¿sí? El tamaño de los grupos oscila más o menos entre 5 y 10 participantes. Trabajar con más de 10 personas a una misma vez es difícil, o sea, la técnica ya es difícil. Coordinar la discusión sobre temas en más de 10 personas se vuelve mucho más complejo, sobre todo porque como coordinadora del grupo debo garantizar que todas las personas del grupo puedan expresarse, ¿sí? Si el número es muy chiquito o muy pequeño, bueno, reduce la cantidad de opiniones que pueden suscitar discusiones entre los miembros del grupo. Cuanto más grande, tengo más dinámica, pero también puede ocurrir que sea más difícil de poder coordinar, ¿sí? O moderar. Para esto se genera, obviamente, una cita con día y horario establecido, lugar. El lugar debe tener las mismas condiciones que hablamos como para la entrevista, es decir, un lugar agradable, con condiciones lumínicas adecuadas, de sonido adecuadas, ¿sí? Y una duración de una actividad de estas no puede durar más de 2 horas, ¿sí? Es decir, yo puedo plantear una actividad grupal entre 1 y 2 horas, pero no más de 2 horas, porque en general la gente tiende como a cansarse, a perder la capacidad atencional, y eso va en detrimento de la técnica. Sí se puede, lo mejor sería usar una cámara Gesell, es decir, que del otro lado de la dinámica donde se está desarrollando la dinámica grupal haya observadores de apoyo a la estrategia que puedan estar recogiendo información sobre lo que está ocurriendo en la dinámica. La dinámica no solo interesa lo que se discute, sino las posiciones que toman las personas en esa discusión y también en el lenguaje gestual y corporal que se da en esa dinámica de discusión. Más allá de la existencia o no de la cámara Gesell, estas dinámicas se graban con audio y video, porque acá lo importante justamente es poder registrar en la escena en su totalidad. Y como en la entrevista, nunca se debe ocultar la existencia de la grabación, la existencia de los micrófonos, las cámaras y demás, ¿sí? ¿Cuál es el rol del moderador en el grupo de discusión? Bueno, muy importante para que, como dijo el profesor Godoy al inicio, no sea un aquelarre, o sea, que sea un descontrol, sino el moderador debe estar todo el tiempo conduciendo la discusión sobre los temas que fueron delimitados en función de los objetivos de investigación, más lo nuevo que pueda surgir de la discusión grupal. Entonces es muy importante la función del moderador. En general debe generar un ambiente agradable, buena relación, ¿sí? Poder, digamos, darle la palabra a todo el mundo, poder con amabilidad profundizar en los temas que son relevantes, pero con la misma amabilidad tratar de cortar o dejar de lado temas que no son interesantes para el objeto de la investigación. Esto en las dinámicas aparece mucho. Entonces uno amablemente debe como limitar la expresión sobre temas que no son de relevancia y dar lugar a profundizar otros que sí. Entonces, digo, acá el rol del moderador es muy importante en lograr esa forma natural y muy cómoda o no incómoda para las personas participantes de cómo va fluyendo esa dinámica. Debe garantizar la participación de todos los miembros. También neutralizar, esto pasa muy habitualmente, hay personas en los grupos
que les gusta como tener dominio de lo discursivo, entonces participan. Entonces, bueno, como hay que darle la palabra a todos, también hay que tratar de minimizar amablemente a personas que tienen un excesivo protagonismo o quieren liderar discursivamente lo que se está discutiendo y demás. Nada, flexibilidad en que aquí también hay guías de pautas, de apoyo, y que esas tiene que haber esa flexibilidad para ir y venir por esa guía de pautas en función de cómo se están expresando los participantes. Y lo ideal sería que si va a haber muchas dinámicas grupales para una investigación, es decir, que una investigación no lleva adelante solo un grupo de investigación, sino un grupo de discusión, sino varios grupos de discusión, es que todos esos grupos de discusión sean coordinados por el mismo moderador o moderadora. Es decir, si en mi investigación determinamos que vamos a hacer 5 grupos de estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología, donde un grupo va a ser de primer año, otro grupo va a ser de segundo año, otro grupo va a ser de tercer año, otro grupo de quinto año, que la composición de los grupos en cuanto a género va a tener la misma representación que tienen la cantidad de estudiantes por género que hay en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, si yo determino que va a haber 5 grupos constituidos por género y por año, bueno, y son 5, o son 10, porque digo que voy a trabajar no con género, sino con sexo masculino y femenino, entonces por cada año va a haber 2, un grupo de varones y un grupo de mujeres, entonces en vez de 5 grupos tendría 10 grupos. Bueno, dependiendo cómo yo segmente los grupos, si tengo más de un grupo, todos esos grupos deben ser coordinados por el mismo moderador o moderadora, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Preguntas de los grupos de discusión son muy utilizados, gente. Es muy interesante la técnica del uso de los grupos de discusión. Así que nada, es una técnica que aliento a que se entrenen porque es muy interesante. Digo, no solo por lo que brinda en términos de conocimiento y poder ofrecer y ser una técnica de amplio dominio para trabajar en investigación, sino por fuera de la investigación también, en trabajos institucionales, cuando uno trabaja en escuelas o en otro tipo de instituciones, en el ámbito de la investigación del mercado, del comportamiento de consumo, ¿sí? Cuando uno interviene en comunidades, ¿sí? Es una técnica que se utiliza mucho. La otra es la entrevista en grupo, ¿sí? Acá no percibo que la gente discuta entre sí, ¿sí? Es decir, es como, tiene como cierta similitud con el grupo de discusión, solo que acá quien entrevista, que es el coordinador del grupo, el entrevistador, no persigue que las personas interactúen entre sí o discutan, ¿sí? Obviamente, como en los grupos de discusión, hay que tratar de evitar que ante preguntas que va haciendo el entrevistador, no haya personas que quieran captar toda la atención discursiva. Acá también se debe tratar de preservar de que todas las personas que asisten a ese grupo o participan de esa dinámica puedan expresarse. También la misma flexibilidad que requieren todas las técnicas cualitativas, en hacer un paso por los temas de interés con cierta flexibilidad, dando lugar a que aparezcan cosas nuevas. Acá, obviamente, como en todas, hay que tener un buen registro de la empatía, saber escuchar, estar atento a lo que se está diciendo, a los fines de que, bueno, nada, yo pueda estar atento a lo que quiero, sobre lo que quiero indagar y sobre las cosas nuevas que salen, ¿sí? Bueno, obviamente, como es una entrevista en grupo y acá el tiempo juega en contra, obviamente no puedo hacer un número ilimitado de preguntas, son más acotadas, ¿sí? Bien. Y por último, dentro de estas técnicas, nos quedan 2 minutos, están los debates de grupo. Es otra técnica que se utiliza para estudios, para investigación, para recoger información, y creo que, bueno, justamente, estamos en elecciones, creo que habrán visto los debates de candidatos a rectores, ¿no? ¿Vieron? ¿No vieron los debates? Bueno, pero digo, en cada contienda electoral hay debates. Entonces, los debates pueden ser naturales, es decir, porque se dan
en forma real, como los que vieron el debate de rectores, es un debate real, pero también se pueden generar debates ficticios, ¿sí? Los debates ficticios se generan justamente para que personas que representan ideas diferentes puedan participar de una discusión vertiendo sus opiniones y contraargumentando esas opiniones que se expresan. Entonces, los debates pueden ser reales o pueden ser ficticios. Y yo puedo valerme para la actividad de investigación de uno y de otro. De hecho, cuando se dio, hubo varios estudios que se dieron cuando fueron los debates por la ley de interrupción voluntaria del aborto en el Congreso. Bueno, hay muchos estudios que se dieron a partir de esos debates, porque el Congreso registra el contenido de los debates, participaron cantidad de expertos en esos debates, desde una posición y de otra. Entonces, esa información que suministra el debate es información muy interesante y rica para poder ser utilizada para investigación. Entonces, nada, los debates son otras formas de actividad de recolección de datos grupales, y acá el rol del moderador puede asumir como, en general, 3 posiciones. Una posición formal, donde el moderador fija un determinado administración del tiempo, orden de oradores, inicio, final del debate, ¿sí? Sobre qué van a hablar y nada más, que casi los debates políticos que hemos, bueno, los que vieron los del rectorado, básicamente ese es el estilo de conducción de debate que hubo, o el rol que cumplió el moderador del debate, pero después hay debates como un poco más intensos, digamos, donde el rol de conducción es más importante. Entonces, por ejemplo, el moderador del debate puede introducir temas que pide que se profundicen o que se discutan, o que las personas que están presentando posiciones profundicen sobre determinados temas. Y también puede haber una conducción de tipo dinámica, que es provocar cierta polarización o ser más inquisitivo sobre algunos aspectos de lo discursivo, a los fines de reanimar las discusiones y de polarizar por ahí posiciones a los fines de poder obtener información diferente, ¿sí? Bueno, nada, estos son importantes para poder estudiar cómo se crean las opiniones y cómo cambian, o cómo se confirman o afirman o reafirman posiciones, ¿sí? Así que el tema de la utilización de los debates como formas de recoger información grupal son muy utilizados en nuestro campo, ¿sí? Pero digamos que las vedettes de las técnicas de recolección de datos cualitativas tienen que ver con las entrevistas, los grupos de discusión, y la observación como digamos, las más relevantes del campo. Pero hay muchas formas de obtención de información, y es importante que ustedes se queden con la idea de que para poder aplicar estas técnicas, bueno, uno debe estar capacitado para poder obtener la mejor calidad de información que pueda llegar a cubrir con esa técnica, ¿sí? Bien, nos queda pendiente un tema más de métodos cualitativos que tiene que ver con la teoría fundamental en los datos, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que quienes quieran, o los que son habitués de leer antes de venir a clase, lean el texto de teoría fundamental en los datos, que creo que es de Soneira, sí, es de Soneira, y con ese texto cerraríamos la unidad 3, comenzaríamos observación. Unidad 4. ¿Sí? Bien. Bueno, nada, 12:02. Vinimos un poco rápido al final, pero creo que lo terminamos. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas acá, pero después de leer el texto surgen dudas, las traen a la clase o el foro. ¿Sí? El foro de consultas teóricas está al día. No tenemos ninguna pregunta pendiente de resolver. En cuanto a qué material, yo les he dicho que seguro hasta la unidad 3, ¿sí? Unidad 4 veremos, ¿sí? Pero hasta la unidad 3 seguro. Bueno, gente, nos despedimos hasta el próximo jueves, donde vemos teoría fundamentada en los datos y donde empezaremos a desarrollar observación, ¿sí? Que tengan linda semana
Cuídense del frío, la garganta y nos vemos el jueves. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao.